Ya regresamos, bienvenidos. Quiero saludar a todos nuestros hermanos. Nuestra hermana Sonia en Miami, ella es una mujer que todos los días nos reporta sintonía. Allí en Miami, hermana Sonia, Dios la siga bendiciendo muchísimo. Y cada una de las personas que nos ven y nos escuchan a través del video y radio, de verdad que es una bendición enorme tenerlos acompañándonos en esta mañana, en este tiempo maravilloso que Dios nos regala. En este tiempo de la bendición abundante de nuestro Dios, de nuestro Creador y nuestro Salvador. Envíenos su mensaje por el WhatsApp, envíenos o llámenos y estamos aquí interactuando, estamos aquí participando. Estoy dispuesto a recibirle, yo sé que si usted me escribe, yo estoy dispuesto aquí a recibirle y a responderle en la medida que Dios nos está dando la oportunidad. Entonces vamos a participar de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 de la palabra del Señor, dice así. Voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice ahí, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué enseñanza más hermosa nos regala aquí nuestro Dios con esta palabra que nos da para el día de hoy? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Rey de Reyes, el Señor Santo, Precioso y Poderoso, nuestro Dios maravilloso? ¿Qué es lo que nos quiere hablar en este momento a nosotros? Y es, primero, vamos a mirar el texto de una manera muy especial. Dice que dijo entonces Jesús, ¿a quiénes les dijo el Señor Jesús? A judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Mire que cuando uno encuentra la palabra del Señor y ve que hay tantas personas conociendo, pero hay un énfasis especial en los judíos, es que para los judíos es muy difícil creer en el Señor Jesucristo. Para ellos es el problema más delicado del mundo porque está en contra de lo que ellos creen. Si nos volvemos en el contexto histórico, cuando el Señor Jesús está hablando con los judíos, está hablando de algo que para los judíos es supremamente difícil. Ahora, creer en Jesús no implica ser cristiano, y en esto quiero hacer un énfasis y una claridad bien especial. Creer en Jesús no significa ser cristiano o haberse convertido. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en mi vida, yo estudié con monjas y de la misma manera ayudé a sacerdotes a decir la misa, a curas, a doctores de la ley, les ayudé a decir la misa. O sea que de alguna manera yo creía en Jesucristo y vengo de una manera, de una familia de la religión tradicional. Y la religión tradicional también cree en Jesucristo, le colocan una cantidad de añadiduras, pero creen en Jesucristo. Creen en Él como Salvador, creen en el Padre y creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. O sea, ser o creer en Jesucristo no implica ser una persona convertida. Y ahí tengo que hacer esa claridad porque el Señor está hablando a los judíos que habían creído en Él. O sea, ya había judíos que habían creído en Él, que participaban con Él, que estaban con Él, que oían sus charlas, sus ceremonias y todo lo que Él practicaba y hacía, y que es muy posible que estos judíos también participaran en algunas de las cosas que el Señor hacía, le ayudaran a organizar personas, bueno, qué sé yo, tenían una función allí, porque el creer también implicaba función. Ahora, creer y estar convertido es distinto, o creer y estar convencido es diferente. Dice el Señor, lo primero que les habla, le dice el Señor a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí empieza la primera confrontación del Señor. Mire, a la gente hoy en día le engañan con hacerle creer que con asistir a la iglesia, entonces están muy bien. Cuando estamos bien es cuando nos hemos convertido. Cuando estamos bien es cuando hemos dejado de pecar. Cuando estamos bien es cuando nos hemos arrepentido. De lo contrario, por asistir a la iglesia no es lo más importante y no nos damos nosotros una señal de conversión. La señal de conversión la da el cambio de vida, la actitud de vida que tenga la persona, el dejar de hacer las cosas que practicaba cuando no conocía al Señor.
Entonces estamos encontrando ya una confrontación real y clara que hace el Señor. En ocasiones no se le enseña eso a la iglesia, no se le enseña eso a las personas, y caen en el error que viviendo como están viviendo o actuando como están actuando, están bien, y ahí está Dios teniendo compasión de ellos. Pues Él ya la tuvo, ya nos regaló la salvación, ahora nosotros para conquistarla debemos tener un cambio de actitud. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, la clave está el permanecer en la palabra. ¿Sabe por qué mucha gente no permanece o no se ha convertido? Porque no conoce la palabra del Señor. Porque se le ha enseñado de manera sesgada la palabra y no se les está confrontando. Ahorita en la actualidad a mucha gente en las congregaciones, en todas las denominaciones, no se les está confrontando con su pecado. No se les está confrontando con una actitud de vida que ellos tienen que corregir. Entonces esa situación difícil está llevando mucha gente que está dentro de las iglesias cristianas a no tener y a no participar y a no vivir un evangelio verdadero, una palabra de verdad. A la gente se le está ilusionando con soluciones de la tierra y no se les está diciendo que si no hay cambio de actitud no hay salvación. Puede ser que haya solución en la tierra para las cosas que hacen, pero mientras no haya salvación nosotros perdimos el tiempo. La palabra del Señor nos dice claramente que ¿de qué le servirá a un hombre conquistar al mundo entero si pierde su alma? Ahí está la claridad, ahí está la clave. La clave es que nuestra alma sea salva. Las demás cosas son añadiduras, lo he dicho muchas veces, y está escrito en la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús le habla a los judíos que habían creído en Él, posiblemente Él podía llevarlos, discúlpenme la expresión, de una manera suavecita, sin ser demasiado directo con ellos, que a través de ellos conquistara más adeptos. Pero el Señor no está buscando adeptos, está buscando gente que se convierta a Él para ser salva. Eso es lo que el Señor busca. Entonces, el primer paso es que la gente, las personas, usted hermano, usted hermana que me escucha y que me ve, tiene que ir a la palabra, porque la palabra tiene que haber hecho mella en su corazón y mella en su vida, mella en su familia. Gloria a nuestro Dios. Si vosotros permanecierais en mi palabra, y dice ahí el texto, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hay muchos que se hacen pasar por discípulos, pero no tienen conocimiento de la palabra. Es tremendo cómo encuentra uno personas que están sirviendo en algún área del ministerio, pero no tienen formación doctrinal. Hay mucha gente en muchos lugares que les dan formación del lugar, denominacional. Y en esto quiero hacer un énfasis claro. Por eso cuando nosotros enviamos nuestra familia, nuestros estudiantes a institutos bíblicos, nos damos cuenta primero que sea un instituto bíblico que esté bajo una unción especial del Espíritu Santo. 2, que den una enseñanza teológica abierta, o sea, que enseñen a Cristo, a conocer a Cristo, a escudriñar la Escritura. Porque si van a dar una visión denominacional, entonces la gente la están formando para que esté en una denominación y no para que vaya al cielo. Para que sirva bien aquí en la tierra, pero no para que vaya al cielo. Y ese no es el propósito. El propósito es que conozca al único y santo Dios verdadero. O sea, cuando a una persona se le forma en un conocimiento denominacional, la gente defiende la práctica de su denominación y no defiende la causa de Cristo. Porque empieza a volverse primero la denominación, primero su liderazgo, sus pastores, que el mismo Señor. Y entonces ahí es donde está el problema y el error de muchos. Cuando el Señor les dice a los fariseos, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo se hace para permanecer en la palabra del Señor? En ese momento les estaba hablando ahí a los judíos y estaba confrontándolos y estaba diciéndoles que dejaran una cantidad de costumbres. Pero para este tiempo, para nosotros, para usted y para mí y para cada uno de los que estamos aquí, que somos iglesia del Señor, el conocimiento es este, la palabra del Señor es esta. Y si usted no la conoce, pues ¿cómo va a vivir? La palabra del Señor está contenida en la Biblia. Y si usted no la conoce, ¿cómo la va a vivir? Porque desafortunadamente a muchos, en muchos equipos y muchos lugares, no les interesa que la gente, que las personas, que el pueblo de Dios conozca la palabra, porque tienen otros intereses. Les quieren enseñar de otra forma, y en algunos lugares dice, es que donde yo me reúno o donde yo me congrego hacen las cosas así y asá, y van y vienen, y uno encuentra gente que dice, no, eso participar de lo que hace el mundo, de las fiestas, de
las borracheras, de muchas cosas que sé que son abiertamente antibíblicas, en mi congregación no las prohíben. ¿Por qué? Porque no tienen palabra. La palabra le da fundamento a la gente para convertirse de verdad al cristianismo. Pero sigue diciendo ahí en el versículo 32, cuando él le dice, seréis verdaderamente mis discípulos, es algo bien hermoso, pero en el 32 dice, y conoceréis. En mi Biblia tengo resaltada esa palabra, que son palabras del Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en el conocimiento de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra del Señor que está impresa en este libro, que la dejó en este libro con inspiración del cielo. Y ahí ella va teniendo una formación especial. Discúlpeme como voy a hablar en este momento, usted que me ve y usted que me escucha, pero a mí me irrita la persona que no quiere estudiar la palabra, que los invitan a un estudio bíblico y no quieren ir a un estudio bíblico, que los motivan para que vayan a un instituto bíblico a conocer la palabra y no quieren hacerlo, que cuando su pastor o cuando su líder quiere darles un estudio de formación, de conocimiento de Dios a través de la palabra, no quieren hacerlo. Les gusta saltar, les gusta cantar, les gusta tocar instrumentos, son felices diezmando, ofrendando, sembrando, dando primicias, pero no quieren estudiar la palabra, cuando es la esencia de la vida del cristiano, el conocimiento de la palabra. Claro que todo lo otro que acabo de nombrar hay que hacerlo porque es práctica de vida cristiana, pero hay que tener el fundamento de la palabra. Claro que hay que danzar, claro que se goza uno y salta uno de gozo y de alegría, claro que si tocan instrumentos es muy bueno, claro que si cantan alabanzas es maravilloso, claro que si diezman, claro que si ofrendan, claro que si siembran, claro que si dan primicias, es principios bíblicos, están ahí, pero el fundamento doctrinal que nos lleva a la salvación es el que nosotros necesitamos tener. Los demás son las añadiduras, y muchos se han encargado de enseñar más sobre añadiduras que sobre el conocimiento de la palabra para salvación. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad me trae a mi libertad. Entonces, si voy a cantar, no lo voy a hacer pensando en que voy a parecerme a la música del mundo. Si voy a ser un salmista para el Señor, tengo que ser 100% genuino para el Señor y no participar y no hacer las cosas que hace el mundo. Si voy a diezmar, lo que voy a decir, puede ser que algunos piensen, este pastor se nos está volviendo materialista, pero si voy a diezmar, que es un deber cristiano diezmar, si voy a diezmar, yo sé que muchos cristianos y muchas personas que diezman en nuestras congregaciones no lo hacen con libertad, lo hacen porque sienten que es una obligación hacerlo, porque si ahora que es evangélico, entonces tiene que diezmar. Yo prefiero que usted no diezme si no está convencido de eso, pero cuando usted está convencido de Cristo, sabe que el diezmar es un deleite, es un gozo, es una alegría, es una bendición enorme del Señor, que el beneficio no es para el lugar donde yo voy, sino que el beneficio es para mí. Cuando yo coloco el diezmo, lo hago con la mayor alegría. En los tiempos del Señor, cuando colocaban diezmos o siembras o primicias o traían algo para el templo, ofrendas, la gente sabía que diezmaban porque lo hacían con alegría, lo hacían con gozo, se desprendían de un poco de lo mucho que Dios les había dado, y esta gente era feliz y lo hacían en lugares públicos. La gente sabía que alguien era próspero porque era fiel al Señor, porque lo hacían con alegría y porque lo hacían en abundancia. No faltaba allí el alimento, no faltaba allí la provisión para los sacerdotes, para los levitas y para todos los gastos del templo. Todo el pueblo cubría, lo hacía con gozo. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, me está hablando de la libertad que me da para hacer las cosas para la gloria del Señor. Cuando voy a visitar a un enfermo, que no sea una carga del lugar, sino que sea un gozo para mí servir a esa persona. Cuando voy a visitar a un indigente, cuando voy a evangelizar a una persona, yo tengo la libertad porque esta verdad me llevó a mi libertad, y a hacerlo con gozo, con alegría, hacerlo sin rencores, por egoísmo, nada, por gozo y alegría, porque tengo la libertad de decir, en el Señor Él me regaló salvación, y cualquier cosa que yo haga es poco para lo mucho que mi Señor me ha entregado. Y es con alegría, es con gozo. Es lamentable escuchar a ministros del Señor que sirven al Señor porque les tocó servir y no tienen un gozo de servirle a Dios.
No es que de que sirvo al Señor, paso escasez de calzado, no hay alimento en mi casa, tengo problemas con mi esposa, problemas con mis hijos. Mire, solucione sus problemas, pero sírvale al Señor con gozo y con alegría. Que el servir al Señor no se vuelva una carga, que sea una libertad permanente, un gozo permanente, porque esa verdad que Jesucristo me lleva a mí a gozarme. Cuando usted tiene el gozo y está convencido de Dios y ha sido un buen testimonio para la familia, no importa la dificultad que haya, cada uno, desde el niño más pequeño hasta su esposo o sus suegros o sus padres, van a hacerlo con gozo de servirle al Señor. El niño más pequeño, sus hijos todos, dicen, listo, hoy estamos pasando esta prueba, pero en unidad las vamos a conquistar, porque por sobre todo Cristo vive y vamos a alcanzar, y las promesas del Señor son fieles y verdaderas, son en el sí y en el amén. Entonces se conquistan las mayores victorias, y la gente va a notar, las personas que no tienen al Señor, va a notar que por encima de las dificultades tenemos la libertad de adorar al Dios viviente. Tenemos la maravilla de gozarnos en el Señor. Tenemos el deleite de decirle al Señor cada día, Dios, gracias por este nuevo día. Gracias por esta bendición de hoy. Gracias por este gozo. Y está esposo o esposa en la felicidad de servirle al Señor, y no tienen la angustia de, por habernos metido a eso, estar pasando la situación difícil que estamos pasando. Miren lo que el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero dice en el verso 33, porque es un diálogo que está teniendo el Señor con los judíos, una orden de permanecer en la palabra, que esa palabra nos lleva a conocer la verdad para traer libertad. Pero en el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y cuando ellos responden, linaje de Abraham somos, lo que manifiestan aquí es una actitud religiosa que había en su vida. Están con Jesús, escuchan las enseñanzas del Señor Jesús, comen con Él, hablan con Él, participan con Él, visitan con Él, cuando hay milagros están junto a Él, pero cuando el Señor nos confronta con la verdad, que esa verdad nos va a hacer libres, y Él les dice claramente, mi palabra la que los va a hacer libres, dice ahí que nunca, nosotros somos linaje de Abraham, y entonces cuando hablan del linaje, dice somos descendientes de Abraham. Ahí aparece lo que había en el corazón de ellos, y lo que había en el corazón de ellos era religiosidad. Linaje de Abraham somos. O sea, en ellos aparece la palabra, son judíos, andan con Jesús, pero cuando el Señor nos confronta con el andar en la palabra, dice, no, si nosotros somos linaje de Abraham. Es como una persona que venga de la organización tradicional y diga, no, pues yo ya tengo mi religión. En alguna ocasión una hermanita me dice esta palabra, hace algún tiempo no la veía, que nos visitaba por el templo, y en algún momento la encontré hablando con ella. Hermana, la hemos echado de menos, hace algunos días no la vemos en el templo y nos hace falta, de verdad que nos hace falta, hermana. Dijo, ay pastor, qué pena, sí, allá es muy delicioso, es muy bonito, pero yo me regresé para mi iglesia. Entonces, cuando ella ya llevaba con nosotros 6 u 8 meses de estarse reuniendo con nosotros, cuando ella me dijo eso, pensé yo, posiblemente había conocido al Señor en otra denominación cristiana, y se regresó allá donde su antiguo pastor, su antiguo lugar de reunión. Le dije, qué bueno, hermana, eso me parece bien, que haya vuelto allá. ¿Y dónde se está reuniendo? La pregunta curiosa que siempre hacemos, o que muchos de los pastores hacemos, ¿y dónde queda? ¿Dónde se está reuniendo? Dice, no, yo me volví a la iglesia tradicional. Pues ella me dijo la iglesia católica. ¿Y cómo así? O sea que Cristo nunca entró a su corazón, nunca conoció la verdad y nunca tuvo libertad. Y allá está, allá se regresó y allá está. Y así encontramos mucha gente dentro de nuestros templos, haciendo, participando y motivando muchas cosas, pero cuando hay una presentación de niños allá, cuando hay bautismo de niños allá, allá están, participando de las mismas cosas. Es posible que algunas personas le estén diciendo a otros, hay que ir allá porque hay que bautizar al niño. Pues no, eso es no haber creído y no tener a Cristo en el corazón. Cuento otro testimonio de otra persona que ya partió a la presencia del Señor.
Ya también llevaba un tiempo reuniéndose con nosotros y en una ocasión me hizo una pregunta. Y sencillamente a mí me gusta responder las preguntas con lo que dice la palabra. De lo mío no es lo más importante, lo importante es lo que la palabra dice. Y la pregunta que ella me dijo fue, o que ella me hizo fue, pastor, resulta que hay una familia que no conoce al Señor, pero que siempre hemos sido muy buenos amigos, me tienen en buena estima. Ellos tienen unos gemelitos de 6 o 8 meses, un año, qué sé yo, y ellos quieren bautizarlos. Ellos no conocen al Señor y van a la organización tradicional y quieren bautizarlos, pero como me tienen en buena estima, quiere que yo sea la madrina de ellos. ¿Qué opina, pastor? Y entonces para mí vino el dilema, ¿qué le digo a ella? Hay cosas que a veces se ponen efervescentes y quieren salirse, pero nosotros debemos tener esa reguladora allí que nos tranquilice. Entonces fui a la palabra y le di la cita que está en Corintios, de que dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial, o los hijos de Dios con las tinieblas. Y le di la cita bíblica que está allí en el libro de los Corintios, en el libro primero de los Corintios, cuando nos habla que nosotros somos apartados y somos gente diferente. Y le digo, es que la palabra del Señor dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y ella me abrió los ojos y me dijo, no, pastor, yo no le estoy hablando de pecado de fornicación. Yo le estoy hablando que si yo puedo ir a ser madrina de esos niños para que los bauticen. Les dije, el libro de Levítico dice la palabra del Señor que no entreguemos nuestros niños o nuestros hijos por fuego a Moloc. Si no, es que tampoco es que vamos a hacer hechicería. Venga, hermana, la Biblia dice que cuando nosotros estamos participando de las ídolos, eso tiene que ver con fornicación espiritual. Estamos participando de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Tenemos un día con el Señor y otro día allá, y Dios es celoso. Dios no está de acuerdo con eso, pero le dije una palabra. Dios no está de acuerdo, eso dice la palabra del Señor. Pero mi opinión es que usted ya conoce la palabra y usted decide delante del Señor qué es lo que va a hacer. Porque si yo le digo que no, se va a quedar, o posiblemente no, si le digo que no, se va a quedar con dolor. El pastor no me dejó. Entonces prefiero que lo haga conscientemente y que fuera. Después me enteré que ella fue y participó de eso, y ya no tuvimos más charlas respecto al tema. Ella sabía que la Biblia decía que no, independientemente de lo que el pastor diga. Yo pudiera haberle dicho, sí, vaya por testimonio, porque hay que dar testimonio como lo hacen algunos. Yo le digo, no, la Biblia dice, y para mí lo importante es lo que la Biblia dice. Y si alguien lo toma o no lo quiere tomar, discúlpenme por hablar de esta manera. Si alguien lo toma o no lo quiere tomar, ya no es mi problema. Mi problema es decirle lo que la Biblia dice, lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Y no hay más que decirle. Si alguien me dice, pastor, yo me puedo emborrachar, le digo, la decisión es suya, pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y si me dice, no, es que yo voy a tomar 1, 2 o 3 cervecitas nomás, o 3 traguitos nomás, o media de whisky o brandy, o lo que haya que tomar, lo que se quieran tomar, la Biblia dice que no nos embriaguemos. Pero la decisión siempre será suya, porque yo no voy a estar como pastor detrás de usted diciéndole eso no lo haga. Usted es una persona consciente, usted es una persona espiritual, usted conoce la palabra del Señor, y como tal usted debe saber las decisiones, porque un día cada uno de nosotros estaremos solos delante del Señor, compareciendo por lo que hagamos o dejemos de decir. Nosotros, yo y los pastores, los líderes, tenemos responsabilidad de transmitirle al pueblo de Dios lo que el Señor dice. Punto. Y la persona que está allá, que es nuestro oyente, que usted está allí como nuestro televidente, o el que está aquí como nuestro oyente, usted es libre de tomar la decisión que a usted mejor le parezca. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos libertad, pero sabe que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Ahí está la decisión, Dios la dejó allí. Y entonces le está diciendo, o cuando el Señor le habla a los judíos que habían creído en Él, cuando ellos dicen, linaje de Abraham somos, están manifestando, en ellos había, aunque andaban con Cristo, había religión, estaban pegadas sus tradiciones, ellos no se habían convertido, aunque estaban al lado del Señor Jesús. No habían creído en la palabra de Él, aunque estaban al lado del Señor Jesús. Estaban allí degustando palabra, pero no había conversión en sus vidas, porque ellos están diciendo, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices
tú seréis libres. Jesús le respondió. Miren lo que responde el Señor. A mí me gusta la infinita sabiduría que uno encuentra en la palabra de Dios. Lo que Él le responde a estas personas, en este caso puntual. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? El pecado de la religión. Y el pecado de la religión delante del Señor es como el pecado de hechicería. El pecado de idolatría es como pecado de hechicería delante del Señor. ¿Qué es lo que tenían estas personas? Ídolos en su corazón, tradiciones, costumbres, mandamiento de hombres, todo lo que le decían allí, eso era, aunque andaban con Jesús. Y entonces Él les dice, todo el que hace, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Allí se les volvió, ellos andaban con Cristo, pero estaban en una esclavitud de tradición, de costumbres, de hábitos. Y es muy posible que muchos de nosotros o muchas personas de las que nos escuchan y de las que nos ven estén esclavos de hábitos, de costumbres, de maldiciones o de hábitos tradicionales, herencia familiar, allí en ese tipo de cosas. Y el Señor dice que hace pecado, esclavo del pecado. Pero mire que lo que dice el versículo 35 es mucho más directo y mucho más claro. ¿Qué dice allí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¡Aleluya! Aquí es donde dentro de la confrontación y lo directo que es el Señor. Mire, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. Mire, aunque es un esclavo, la claridad que me hace el texto es que está en la casa. Está allí. Y la casa es el templo, es el lugar donde nos reunimos. Y dentro del lugar donde nos reunimos, dentro de las congregaciones donde nos reunimos, usted va a encontrar muchas personas que no son hijos, que son esclavos, pero están en la casa. Están en la casa y van a permanecer en la casa. Y viene a mi memoria una historia de un joven que llevaba muchos años viviendo con una familia. Ya vino aquí, este joven vino aquí a la ciudad de Bogotá a vivir con una familia. Él venía del campo y allí lo alojaron. Primero le permitieron vivir allí, luego le alquilaron un lugar y se quedó viviendo con la familia. Y con la familia comía, charlaba. Es una familia de hijos, papá, mamá. Y estaban allí y participaban todos. Él comía lo mismo que comían los hijos. Vestía igual que vestían los hijos de la pareja, hacía las mismas cosas, también conoció al Señor y muchas cosas oraban juntos, devocional juntos y todo. Fue tanto el tiempo que él se impregnó de la familia y vestía y hablaba y actuaba como todos los de la familia. Pero un día faltó el padre de familia, un día no estaba el padre de familia y entonces vieron una situación delicada. Cuando fueron a mirar herencia, cuando fueron a mirar lo que quedaba, porque faltó el padre de la familia y el padre dejó herencia, entonces este joven que llevaba tantos años viviendo en la casa, aportando, sirviendo, actuando, hablando, mirando, vistiendo, comiendo igual a los hijos, aunque pasaron muchos años, cuando vino el momento de la herencia, ¿sabe qué le tocó a él? Nada. Aunque él hubiese dado pintura para la casa, o ladrillos para la casa, o una teja para la casa, aunque hubiese comprado materiales para la casa, como herencia no le tocaba nada, porque estaba viviendo allí y no era un hijo. Era una persona que había llegado allí diferente. En lo que aquí respecta a la palabra, parecía que aunque estuviese en la casa, nunca dejó de ser esclavo. Y hay muchas personas dentro de los templos, dentro de las iglesias cristianas, y posiblemente, y vuelvo a hablar aquí de algo que a veces no me parece muy bonito decirlo, pero hay que decirlo, mucha de esa gente, aunque está en nuestros templos, no ha salido de esclavitud, y mucho de eso tiene responsabilidad los líderes respectivos, los pastores respectivos, que no les hablan con la verdad a las personas, que les interesa que tengan un buen negocio antes que salvación, que les interesa que tengan una empresa antes que salvación, que les interesa que tengan un hogar estable antes que salvación, que les interesa que tengan muchas cosas materiales antes que salvación, y ahí es donde está el error de muchos hombres y mujeres que le sirven al Señor, porque los mantienen en el lugar, pero saben que están siendo esclavos del pecado.
esclavos de la situación que están viviendo diariamente y que no hay una palabra de conversión a sus vidas. Dios necesita hombres y mujeres que hayan salido de la esclavitud del pecado, que vayan delante de su presencia con pasión, con amor, con decisión. Y todas las demás, yo le aseguro que el día que usted deje de participar de esas cosas, su empresa no se va a acabar, su negocio no se va a acabar, lo que usted tiene no se va a acabar, porque usted le está sirviendo al Dios verdadero y le va a dar el Señor salvación y le va a colocar todas las añadiduras, los dones y talentos que Dios colocó en su vida para que le sirva a Él y solo a Él. Dios no se los va a quitar. Y si Dios colocó dones como empresario, como hombre, como mujer de negocios, como profesional, eso que Dios le dio lo pone en favor suyo y usted va a ser un hombre, una mujer muy próspero para la honra y la gloria del Señor y va a ser un hijo de Dios total. Renuncia al pecado, renuncia a cosas ilícitas. Si es un profesional en el derecho, si es un abogado, no defienda y no participe de causas que usted sabe que están mal hechas delante del Señor. No defienda y no participe de personas que usted sabe que han obrado mal delante del Señor. Si usted tiene un negocio, coloque la balanza, haga el servicio, hágalo bien. Si usted es un empresario, hágalo bien, hágalo como Dios manda, porque Dios va a prosperar eso. Si las cosas no se pueden hacer bien, de ninguna manera van a poderse hacer. Usted que es un hombre y una mujer de Dios que siente temores porque si deja de hacer algo se le va a fracasar el negocio, le voy a decir con absoluta seguridad, no. Porque la bendición, dice la palabra del Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. He visto a muchos hombres, estuve en Cali orando por un varón que había fracasado en todos sus negocios y me gustaba de este hombre porque era un empresario muy bendecido en su momento. Me gustaba de ese hombre, decía, yo no tengo ahorita ni siquiera dónde quedarme, estoy alojado en la casa de mi mamá, mi esposa me dejó, pero yo sé que Cristo vive y el negocio se levanta. Cuando me invitó a orar por el negocio de hacer libros y encuadernar y hacer agenda y este tipo de cosas, cuando me invitó a orar, dijo, venga pastor, yo quiero que ore por eso, porque este negocio va adelante. A los siguientes 15 días tenía 6 empleados produciendo. Ahorita Dios le ha recuperado todo el negocio porque tenía la experiencia, el talento y la gracia. Es un hombre muy bendecido en la ciudad de Cali, porque fue fiel al Señor, porque nunca se apartó del Señor, y Dios restauró su hogar, su familia, su relación y sus finanzas, y siguió siendo fiel al Señor. Porque es mejor ser fiel a Dios que pensar que si somos honestos o si somos justos entonces fracasamos. Dios levanta. Es muy posible que cuando nosotros empecemos a obrar y a actuar de acuerdo a la palabra, muchas personas se vayan a alejar y nos dejen solos, pero es mejor la compañía de Él. Es mejor el que está conmigo que los que están en contra mí. Es más el que está conmigo que el que está contra mí. Entonces, cuando el Señor le dice esto a los fariseos, a los judíos, que habían creído en Él, dicen que de cierto, que voy a repetir esto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es la actuación de hijo. Estando en la casa, es esclavo. Estando en la casa es esclavo, degustando, comiendo, disfrutando, paseando, andando al lado del pastor, al lado del ungido, al lado del hombre o de la mujer de Dios. Eso no le va a traer salvación. A usted le trae salvación ser un hijo de Dios. Usted puede estar en la casa, pero mientras haya una actitud de pecado en su vida, está corriendo el riesgo de que se esté comportando como un esclavo, aportando, dando y diciendo, pero que no le toque herencia. Gloria al Señor. Y dice aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando me habla aquí, si el Hijo os libertare, me está diciendo de la seguridad y tranquilidad que nos da el Señor como el Hijo de Dios. Dice, así que si el Hijo os libertare, o sea, si mi Señor Jesucristo es el que me liberta, seré verdaderamente libres. ¿Cómo hago para obtener la libertad del Señor? Pues conociendo su palabra, conociéndole a Él, conociendo al Dios verdadero, conociendo al Dios bueno. Entonces dice, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que no es libertad, sino que es apariencia de libertad. Y hay mucha gente que vive en la apariencia de libertad, pero que su interno sabe que está haciendo cosas que no le agradan al Señor.
Yo quiero decirle a usted, hombre y mujer de Dios, a usted que una vez hizo la oración de fe, a usted que una vez aceptó a Cristo, a usted que una vez degustó de las delicias del cielo, pero que por alguna circunstancia ha vuelto a la esclavitud, en el negocio, en el trabajo, en la profesión, en lo que sea. En Colombia estamos teniendo un problema con algunos lugares de construcción en la ciudad de Medellín. Se están cayendo algunos edificios. ¿Por qué se están cayendo los edificios? Porque los profesionales que estaban haciendo eso tal vez por circunstancias de competencia o por una mala planeación financiera, les tocó colocar materiales de menor calidad. Esos profesionales que hacen eso de colocar materiales de menor calidad en algo que ofrecieron de una calidad diferente, no están obrando bien delante del Señor. Y entonces allí hay una situación de esclavitud. Y así pasa con los fabricantes de ropa, con los fabricantes de productos electrónicos, con los fabricantes y con los comerciantes en alimentos, en lo que sea. Si usted no está siendo honesto, cayó en una atadura y esa atadura le está creando a usted problemas y le está creando dificultades. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Es mejor no hacer nada que hacer algo mal hecho. Yo les motivo para que conozca la palabra del Señor y entienda claramente que es mejor permitir que el Señor venga, nos liberte y nos gobierne, a estar en la casa, pero ser esclavos. Yo les invito para que en un momentico volvamos, llámenos mientras tanto al 718-3359, nuestro número telefónico local aquí en la ciudad de Bogotá. Escríbame al WhatsApp 310-618-9262, 310-618-9262. Comuníquese a través de Shalom Radio Shalom en Facebook. Allí nos encuentra, déjenos su enseñanza, su mensaje, su opinión y comuníquele a otros. irmshalom.com es nuestra página web a través de la cual estamos transmitiendo radio y TV. Ya regreso para que levantemos una oración y le confesemos al Señor que nos tiene esclavizados. Ya regreso, no se vaya.